Hola amigos, muy buenas noches. Estamos en un programa más de Miradas Libres aquí en Comunique Channel con la mesa panel que siempre organizamos para estos martes de ahora del mes 2000 del año 2026. Y como siempre saludo a quienes me acompañan en esta mesa panel, el diputado Daniel González Quintal. Saludos, gracias por la invitación nuevamente y feliz 2026. Feliz Día de Reyes para todas y todos. Gracias, diputado. Me acompaña la contadora Ana Rosa Payán Cervera. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Igualmente, feliz año a todos y desear lo mejor de lo mejor para nuestras familias. Ya mero, prácticamente hoy es día de aniversario, Rosca Reyes Sí, de claro. Mérida, así es. La diputada Naomi Peniche. Hola. Pues encantada de estar aquí en tu programa y pues que este sea un muy buen año para todos. Así es. Gabriela Santinelli, regidora del Ayuntamiento de Mérida. Mérida de lujo el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches. De verdad, estamos iniciando el año, que todos tengan un venturoso 2026 y que nos vaya mejor. Bueno, en esta ocasión decidimos tocar un tema amplio, pero creo que era importante asumirlo. ¿Qué puede pasar en el 2026? No somos agoreros de desastre, ni tampoco tenemos una bola de cristal, pero sí podemos hablar de los pronósticos de qué puede haber en materia económica, en materia política y desde luego también en materia social en Yucatán y en el país. Comienzo con el diputado. Mira, yo auguro en buenas cosas para el 2026. Yo creo que las bases ya se asentaron en el 2025. El gobierno del maestro Joaquín Díaz Mena del Renacimiento Maya, hay muchos proyectos en puerta que se van a consolidar en el 26 como parte de la ampliación del puerto de altura, las vías del tren de carga, el centro de carga y descargas de UMAM, y sobre todo va a ir acompañado de una camada de jóvenes que se están preparando para que puedan cumplir esas expectativas y esos espacios laborales que va a generar estos proyectos importantes del gobierno federal y el gobierno estatal. Auguro un buen 2026 para Yucatán. Bien, contadora. Sí, antes que nada, muy buenas noches nuevamente. Y en efecto, o sea, creo que lo más deseable o lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Es que 2026 en adelante, todos los años, México vaya de menos a más. Apostarle al desastre, apostarle a que le vaya mal a México es no ser un buen mexicano. Pero hay que también ser realistas. O sea, aquí el tema es que las inversiones que está haciendo el gobierno federal no son nunca suficientes. Y si no se le dan a la empresa, a la iniciativa privada, más oportunidades, mejor administración de los recursos, impuestos más justos y equitativos, si se sigue siempre sobre los mismos, ¿verdad? Los que somos empresarios y que estamos pagando impuestos, pues ahora va a haber aumento a la nómina, hay aumento, por supuesto, al salario, y qué bueno que haya aumento de salario, porque esto significará que para las familias haya más ingresos, pero también habrá, desde luego, más carga fiscal para las empresas. ¿Y de qué se trata? Se trata de acabar con las empresas, se trata de ponerlos contra la pared una vez más, o mejor, que haya una reforma fiscal que no la ha habido en los últimos años, que siempre se ha pues muchas veces publicitado, pero nunca se ha llevado a cabo tal y como debería ser. Todos apostamos en la sensatez a que exista una ampliación en la base tributaria y no que sean los mismos los que estemos pagando los millones de pesos que todos los días en el conjunto pagamos los empresarios. Que quisiéramos que cada día hubiera más inversión privada, porque eso significaría más progreso y más bienestar para millones de familias en todo nuestro país. La informalidad ha ido creciendo día con día. Uno puede llegar a los tianguis y vemos una cantidad enorme, ¿verdad? Cada día se pelean más por estar en los espacios de los tianguis, porque de esta manera pues llevan el sustento de sus familias y eso es algo que es definitivamente muy loable, pero al mismo tiempo no le abona al crecimiento del país.
hoy en día hay el riesgo, porque si aumentamos salarios, si aumentamos impuestos y si además disminuimos las horas laborables, pues esto definitivamente, ¿verdad? Habría que preguntarnos hasta dónde queremos llegar para que México salga adelante. Y independientemente, ¿verdad? Perdón, de que tenemos una amenaza enfrente, ¿verdad? Que se llama Donald Trump y que todo el día nos está poniendo la espada encima de nosotros. Entonces, hay que lidiar con eso también. Estados Unidos es un país muy grande, muy poderoso, y en este tiempo con una persona, yo diría, un irracional al mando de Estados Unidos, y eso también nos puede afectar de alguna manera. Diputado. Bueno, pues como comentaba el diputado turco, Daniel, ¿verdad? Creo que pasamos un año de muchos ajustes, donde yo creo que este año la invitación sería a sumar esfuerzos. Creo que el objetivo principal, hablando a término local, pues creo que todos los yucatecos nos hemos distinguido históricamente por ese trabajo en equipo, por esa empatía y decir, bueno, soy orgullosamente yucateco y yo creo que hay que retomar esa filosofía, retomar esa cultura, esa base que nos ha distinguido como tal y tratar de encontrarnos en esta construcción de un Yucatán juntos, de un Yucatán unidos. ¿Por qué? Porque el objetivo es uno. El objetivo es uno, ¿no? Que tengamos dignidad en cada uno de los espacios, tanto en el interior del estado como en Mérida, ¿no? Mucho la convocatoria inicial en este ejercicio del gobernador Huacho Díaz Mena y que incluso todos los diputados en territorio y como experiencia y testimonio personal como diputada del sur de Mérida, pues era que existía estas dos caras de Mérida, ¿no? El Mérida abandonado y el Mérida productor, lo cual yo siempre he celebrado el que haya crecimiento, el que haya bienestar, el que haya productividad, lo celebro y lo aplaudo, pero creo que debe ser en ambos territorios. No es quitarle nada al norte ni para ponérselo al sur, no. Yo creo que el sur se puede ver como el norte. Eso es lo correcto, que se vea un crecimiento por igual, con oportunidades para todos, con casas dignas, viviendas dignas, con educación y oportunidades por igual para todas las personas sin distinción. Ese tiene que ser el objetivo. Yo sí seguiría convocando a ese llamado porque hoy, como bien se comentaba, vienen intereses más allá de temas internacionales, donde tenemos que mantener la mira y unidad como mexicanos y como yucatecos principalmente, pues aquí donde estamos creo que hay que poner primero voluntad. Así que este 2026 yo creo que sería el ejercicio más importante a mantenernos unidos y positivos ante lo que tenemos en nuestro estado, que hay mucho por construir en unidad. Señora. Bueno, muchas gracias. Yo coincido en cuanto a que nadie, ningún mexicano, ningún yucateco, le acostamos o deseamos que le vaya mal a nuestro país o a nuestro estado. Eso es algo muy importante que sí quisiera subrayar. Sin embargo, basándonos en datos, en cifras, en el panorama que nos han referido los que han estudiado este tema, sobre todo el tema económico, no solamente eh, resultados nacionales, sino internacionales, donde nuestro país no ha crecido, no ha tenido crecimiento. Se prometió hace tiempo crecer alrededor del 2% anual y tenemos un crecimiento del 0.4%. Pues esto no es una situación subjetiva, es algo que ya está medido, ¿no? Tomando en cuenta también el desfondamiento de las instituciones que nos han dado certeza y protección a los mexicanos, tomando en consideración también de que la impunidad no cede su lugar a la justicia, tomando en consideración también de que todos los días amanecemos con noticias muy lamentables
que han costado vidas humanas. Todos los días hay asesinatos, hay homicidios, hay violencia, hay impunidad, hay violaciones a los derechos humanos. Todos los días a lo largo y ancho de nuestro país, y también Yucatán desafortunadamente ya no es la excepción. Pues vemos un panorama que va a exigir verdaderamente que la ciudadanía tome el control del país que no tiene rumbo. Yo creo que cuando la ciudadanía nos unimos y buscamos mejorar nuestras condiciones de vida y procurar y exigir a la autoridad que nos gobierne con seriedad, con profesionalismo, con buenos resultados y no con engaños, podemos lograr mucho. Yo creo que en ese sentido el reto para el 2026 es eso, ese llamado a la ciudadanía, que no permitamos más engaño porque los resultados están a la vista. Se habla de un incremento del salario mínimo, sí, pero bueno, parece ser que omiten decir de que pues, la canasta básica ya subió, que amanecimos el 2026 con nuevos precios. En todos los rubros, la atención médica, las consultas, los medicamentos, todo ha subido. Entonces, sí es un 2026 que obliga a muchos desafíos y retos como ciudadanos, pero que, bueno, confío en que el pueblo de México podrá tomar su mejor decisión y dejar de estar engañado. Bien, de alguna manera, pues los pronósticos o los augurios de que podría haber problemas, ¿no? En materia económica, social y demás, como bien dice la regidora, es un reto, es algo que tenemos que enfrentar, nos guste o no nos guste. ¿Qué sigue, diputado? ¿Qué hay que hacer? Mire, yo comparto lo que dice la diputada Naomi Peniche de que tiene que haber unidad entre todos, ser empáticos, ser solidarios y tener fe y confianza, porque hay mucha desinformación en las redes sociales. Y ahorita no solo es una desinformación que viene en un tema nacional, sino internacional. Hay intereses más allá de lo que a veces pudiéramos comprender de cómo se manejan las políticas de nuestro vecino presidente Donald Trump, que es, la verdad, es una persona inestable. No podemos confiar en lo que hoy te dice, porque mañana hace otra cosa. Y en eso yo me baso, que los mexicanos nos mantengamos unidos, que confiemos en nuestra presidenta, que ha demostrado que es una mujer muy inteligente, que es una mujer valiente, que quiere hacer mejor las cosas con relación al crimen organizado. Yo creo que ha habido buena respuesta por parte de la autoridad, de quienes hoy encabezan la parte de seguridad, están haciendo su trabajo, están haciendo su labor. Sin embargo, son muchos años de que esta gente, que los malandros tomaron ciertos controles en algunos estados, pues para sacarlos va a dar trabajo, pero se está haciendo todo lo necesario y en estrategias también importantes, porque no todo es balazos, sino que hay que tener una estrategia para lograr desarticular esas bandas y a este tipo de gente que perjudica al país, pero no es todo el país. Cuando escuchas una nota de que viene de Estados Unidos, hablan como que en México fuéramos todos narcos. Y la verdad, de ese presidente, ¿qué podemos esperar? Que está deteniendo a familias, que está deteniendo a niños, que está deportando familias, que no le importa la parte humana de esas familias que está desintegrando. Yo la verdad me da mucho miedo su reacción de Donald Trump. Tengo un muchacho que tiene cierto autismo y él se escandaliza cuando lee una nota de Donald Trump y me dice: papá, este es el vivo demonio. Este personaje hace y deshace y se cree la policía del mundo. La verdad, tenemos que tener confianza, tenemos que ser empáticos y tenemos que estar unidos los mexicanos, es lo que yo... Contadora. Bueno, la unidad tiene que venir en primer lugar de una convocatoria y una práctica real de la presidenta, o sea, porque ella habla también de unidad, de que todos estemos en el mismo, agarraditos de la mano todos, pero cada vez que puede golpea a la oposición. ¿Cuándo ha dialogado con la oposición? Bueno, ni siquiera el anterior tampoco. Entonces, si la oposición no existe, no puedes convocarlos, no puedes pedirles lo que tú ni siquiera eres capaz de dar. Entonces, aquí lo primero que se exige es respeto. Tenemos que respetar. Aquí en esta mesa
pensamos muy diferente, ¿no? Pero nos respetamos. A lo mejor hasta nos queremos. Bueno, pero con que nos respetemos es suficiente. Eso ya de querernos, ya de querernos está un poco más difícil, ¿no? Pero respetarnos, eso sí se ve. Es correcto. Entonces, eso es importante, ¿verdad? El respeto es importantísimo y el reconocimiento de que quien piensa diferente tiene derecho a pensar de manera diferente a mí. Ahorita que Naomi hablaba acerca de la Mérida del sur, del norte, pues la verdad cuando fui alcaldesa y aquí estaba la regidora, estuvo junto conmigo, trabajamos intensamente en el sur de la ciudad. Pero aún así, ¿verdad? Y bueno, y Cecilia Patrón sigue trabajando de forma muy intensa igual. Pero el rezago que es de muchos años, ¿verdad? No se puede combatir en un periodo, no, ni en 2, ni en 3. Pero lo que sí es importante es que haya obra pública, que haya servicios, que haya atención, que haya salud. Y ojalá, ¿verdad? Que el gobierno siga dando las facilidades suficientes como para que los recursos aterricen en los municipios. Porque, ¿qué pasa, verdad? Se concentra, la mayor recaudación se concentra en la federación, le dan algo al Estado y le dan un poquito a los municipios, cuando debería ser lo contrario, porque la vida real se desarrolla en los municipios. La federación es algo etéreo, ¿verdad? O sea, es un monstruo que está allá arriba y que nos rige a todos, pero que no siempre de las mejores maneras ni con los mejores resultados. Entonces, yo creo que el apoyo a los ayuntamientos en general, no solo me refiero, por supuesto, al de Mérida, que por cierto, en efecto, hoy cumple 484 años de su fundación, es un día de fiesta en toda la ciudad, bueno, especialmente el día de hoy, pero esto se prolonga durante varios días y semanas, y para llevar esa fiesta que debemos siempre celebrar. Celebrar a Mérida significa, desde luego, un reconocimiento a una ciudad que ha ido creciendo de manera un poco complicada, muy complicada, porque cada día somos más. La famosa gentrificación pues nos está afectando. Es tanto lo que hemos anunciado de las bondades de la ciudad de Mérida que todo el mundo quiere venir a vivir aquí. Y bueno, en parte qué bueno, pero en parte también se ha vuelto un poco compleja nuestra sociedad entre la gente que llega y que quiere pues apropiarse de algunas situaciones, ¿verdad? Y los que estamos aquí que queremos defendernos también un poco tanto, ¿verdad? Entonces, aquí cómo es conciliar los intereses de unos y otros, y eso es muy importante. Entonces, en resumen, ¿verdad? Lo más importante que tiene que haber en toda sociedad, en todo gobierno, es el reconocimiento a todos los que pensamos de manera diferente y respetarnos unos a otros. O sea, que el respeto y que se incorpore también a quienes no piensan igual, ¿no? Claro. Claro. Bueno, yo creo que sí, en esa invitación que hubo un ajuste, yo creo, en esa transformación y ese proceso de ir haciendo el cambio de cómo se hacían las cosas, que seguramente habían cosas que se hacían muy bien. Y hay muchas cosas que estaban muy mal y que es una realidad. Si las cosas hubieran estado bien hechas, no tendríamos el país que hoy tenemos, porque no nace la inseguridad, ni la corrupción, ni la cultura, ni la pobreza, ni el abandono, ni la discriminación. No nace con la transformación. La transformación nace del hartazgo de la gente, del basta de un pueblo. De eso nace la transformación de este país. Y de ahí viene un proceso de construcción, que eso se llama el segundo piso de la transformación, que eso es lo que hace hoy la presidenta, hacer un llamado a eso. Definitivamente en ese cambio que hubo, pues hubo quien estaba muy cómodo en ese sistema, ¿verdad? Y hablamos de empresarios seguramente maravillosos que cumplen cabalmente con sus empleados, con su nómina, lo cual celebro y aplaudo y agradezco también como mexicana, pero también habían empresas muy grandes que no pagaban impuestos. ¿Bajo qué contexto? De hecho, siguen habiendo, ¿no? O sea, al final Lo ha reconocido el gobierno, ¿no? hay que trabajar sobre eso. Entonces, no podemos decir de manera radical que se está en contra de o en contra de. No es así. Igual cuando hablamos de que se elimina alguna institución o figura, eran figuras que fue evidente y notorio que se estaban haciendo un mal uso del recurso que era asignado para que llegara a esos niños, para que llegara a esas mamitas. Entonces, lo que se propone, decimos, bueno, si el sistema está siendo saqueado por los mismos, vamos a buscar una manera de que llegue directo al beneficiario. Esa es la propuesta. Y yo creo que en este ejercicio de ir creando esa transformación,
Puede haber, por supuesto, esto sí funciona, esto no funciona, pero seguir construyendo. Mientras exista la mira y voluntad que sea prioridad el bienestar de cada uno de los mexicanos, de los yucatecos, de los meridanos, yo creo que ahí estamos trabajando y construyendo hacia algo bueno para todos, ¿no? Cuando nos perdemos y hablamos de cómo se hacían antes las cosas en nuestra pequeña mesa donde nos sentamos varios intereses a llenarnos las bolsas, seguramente pasa que tenemos proyectos donde únicamente pues salen pues inconclusos, con bardas, con proyectos saqueados completamente, endeudados, que no hay nada después, ni productividad ni éxito, ¿no? Tenemos ahí varios ejemplos en el Estado, ¿no? Sin embargo, seguiría buscando el hacer este llamado a construir. O sea, de verdad, el seguir jugando al jaloneo del poder no nos va a ayudar a generar un crecimiento. Hay que tener inteligencia y alcance de mira para poder sentarnos a una mesa a construir todos, por el bien de Yucatán, por el bien de los meridanos. Regidora, Gracias. Yo nada más lo que opino es de que hay que estar en armonía entre lo que uno piensa, uno dice y uno hace. Ese ha sido el problema de esta llamada cuarta transformación, que en realidad lo que ha instaurado son los narcogobiernos. Y eso lo estamos viendo. El anterior presidente 7 veces viajó a Badiraguato. Sin embargo, a las mamás que protestaban porque no había medicamentos y morían sus hijos de cáncer, porque no tenían atención médica, no las quiso recibir, las denostó, polarizó al país, los fifís, los chairos. O sea, el mensaje de división entre los mexicanos ha venido desde el gobierno federal, no ahorita, desde hace 6 años, 7 años. Entonces sí, ahorita cuando ya las cosas se están cayendo, porque ninguna mentira puede mantenerse mucho tiempo, pues entonces sí hay un llamado a la unidad. Por supuesto que lo hacemos, pero también pedimos de que haya congruencia entre los que tienen las mayorías, porque vemos todos los días de que no tienen esa sintonía entre el pensar, el decir y el actuar. Por otro lado, en cuanto a la riqueza, sí, por supuesto, antes pues, manejaban unos grupos los intereses económicos del país, por cierto, que fueron muy privilegiados durante el anterior sexenio. Eso, y siguen. Y han habido nuevos ricos, por ejemplo, los hijos de Andrés Manuel, todos se enriquecieron con el negocio de los vagones, del Tren Maya, del tren interoceánico y muchos otros negocios más. Entonces, no hay una armonía porque la corrupción es el enemigo más poderoso del país y sigue encasillada en todos los rincones. Entonces, sí, necesitamos congruencia, necesitamos que ya haya rumbo en el gobierno, porque estamos transitando aguas muy bravas y no se ve un capitán o una capitana que verdaderamente tenga un rumbo seguro para todas y todos nosotros mexicanos. bien, y hay un tema que se nos está yendo en esta mesa, la seguridad. ¿Qué pasa con la seguridad en el país y en Yucatán también, que estamos navegando en una cuestión delicada donde estamos luchando porque esa seguridad en Yucatán se mantenga? Mire, como dije hace ratito, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Quienes hoy tienen la responsabilidad de la seguridad del país han actuado en forma frontal. Ha habido detenciones importantes, ha habido decomisos muy importantes. Y en Yucatán se siguen haciendo las cosas bien. Había que reforzar, como decíamos hace ratito antes de iniciar el programa, en que pues más cámaras, hay que seguir invirtiendo a la seguridad. Pero volvemos a decirlo, tenemos que cerrar filas. Tenemos que cerrar filas. Los yucatecos, ¿qué nos distingue? Que nos cuidamos entre nosotros. Hace unos días falleció el general Bernardo, con el que yo platicaba mucho, y él me decía, ustedes los yucatecos tienen una gran virtud, se conocen. Cuando llega gente extraña, con sus trocas, con sus camionetones, con cosas raras, pues lo denuncian, y es importante que lo sigamos haciendo.
Si vemos algo raro, gente extraña, gente que trae vehículos, me decía el secretario de Seguridad hace 15 años, imagínense, hace 15 años me decía que uno de los grandes problemas de los yucatecos que somos muy confiados, rentamos la casa y no averiguamos a quién. Y si viene alguien y te dice, te voy a dar por adelantado un año, lo agarras. Y luego te enteras que esas personas están metidas en el crimen organizado. Por eso hay que seguir cerrando filas, hay que tener cuidado. Nos tenemos que cuidar entre todos los yucatecos. Yo creo que se están haciendo las cosas bien, pero hay que seguir trabajando. No es algo que se solucione de la noche a la mañana, pero si todos ponemos nuestra parte, vamos a seguir avanzando. Muy bien. Sí, la seguridad es el tema del país. En efecto, si bien se han avanzado, bueno, creo que Yucatán, salvo lo que pasó en esos días en Silán González, que fue una cosa terrible, ¿verdad? Y que esperemos que solo sea un evento totalmente esporádico. En general en Yucatán podemos gozar del privilegio de tener una policía mucho más responsable, un jefe de la policía que ha tenido toda la experiencia del mundo y que de muchas maneras seguramente, ¿verdad? Pero mantiene esta tranquilidad en nuestro estado. Pero hacemos un poquito la frontera de Quintana Roo, de Campeche, Tabasco y no se diga el norte del país. Y si bien hoy se ve una estrategia, por lo menos a través de García Harfuch, que no teníamos en el sexenio pasado, se dejó crecer muchísimo el narcotráfico en el sexenio pasado y hoy lo que se está haciendo es revertir todo eso, pero no hay nada más difícil que revertir, ¿verdad? Porque se han afianzado muchísimo los cárteles y hoy más que nunca, ¿verdad? Ese crecimiento repercute, por supuesto, en la intranquilidad con la que viven en Culiacán. Los secuestros siguen a todo lo que da. Hoy estaba escuchando en la mañana a esa madre de familia que el pasado 5 de octubre perdió a su hijo, desapareció de la nada, o sea, no hay un solo rastro de él, no hay información, no hay nada. ¿Cómo puede desaparecer un joven en un bar, ¿verdad? Y nadie sabe por qué puerta salió? Entonces, todo ese tipo de situaciones todavía nos falta muchísimo por abatir. ¿Y qué más quisiéramos, verdad? Que vivir en el México de los 60s o los 70s, donde ahora sí que no se movían ni las hojas, yo creo. Pero hoy en día, en el 2025, 26 ya, bueno, ya estamos en 2026, esto todavía es una tarea muy ardua y que en efecto entre todos tenemos que colaborar. Uno, con la educación de los hijos, que es importante, el cuidado de los hijos, el sembrar nuevamente, ¿verdad? En las familias los valores, que eso se ha ido perdiendo. Y desde luego las escuelas donde ya no hay civismo, la educación en nuestro país es sumamente deficiente a nivel de educación pública, donde los libros de textos en lugar de educar desinforman. Entonces no podemos aspirar a tener un país con estabilidad, con justicia, con libertad y con una economía si no hay una educación básica fuerte que permita que nuestros niños, nuestros jóvenes del día de mañana sean buenos profesionistas o buenos albañiles o buenos agricultores, que es otro tema también importante, que es difícil también abarcar todos los puntos, ¿verdad? Pero la agricultura también en nuestro país, vimos las protestas el año pasado de los agricultores que no se les paga un valor real de lo que están produciendo, y no se diga a los traileros, ¿verdad? Que ¿por qué protestaron de esa manera tan evidente, tan elocuente? Porque los están asaltando todos los días, ¿verdad? Y le roban sus trailers y le roban sus mercancías. Entonces, qué bueno que se está combatiendo, qué preocupación permanente para los mexicanos, lo mucho que nos falta para vivir en un país con tranquilidad. Así es, nos falta bastante. Así es. Pues justo como decía la contadora, es muy difícil contrarrestar el daño que se ha hecho. Hacerlo en un sexenio, es muy difícil y va a tomar mucho tiempo. Y estamos hablando que efectivamente, también como dice la regidora, de un narcogobierno, donde teníamos un secretario de Seguridad Pública, García Luna, ¿verdad? Que es o sea, imagínense, el ente más importante de seguridad para nuestro país era el narcotraficante más poderoso, con Felipe Calderón. Entonces, la red gigante que se ha de haber construido en nuestro país
que estaba justificado en vamos a atacar y se vivió una cosa de sangre impresionante. Y llegar a desmenuzar, desmembrar todo eso, no es cosa fácil. Y hoy podemos ver a vista de todos que tenemos pues aquí a Harfuch haciendo un trabajo frontal con una estrategia donde sale todo el tiempo a entregar resultados e incluso aquí en el Estado hemos visto ese impacto y ese trabajo. Cosa que como decimos, no va a ser de la noche a la mañana. Efectivamente, fue una cosa brutal. Entonces, creo que mientras exista la estrategia de seguir combatiéndolo siempre, procurando el bienestar y la seguridad, porque no es salir a atacar por atacar y vamos. O sea, esto necesita una estrategia pensada para poder, obviamente, pues contrarrestar ese daño, ir trabajando sobre el cambio en la cultura de lo que se había normalizado, ¿no? Que incluso yo creo que hasta muchos jóvenes, esa era la parte aspiracionista, ¿no? Que existía el ser, porque en ese entonces, pues así era. Y hoy el decir no, o sea, puedes estudiar, puedes ser un artista, puedes ser otra cosa, no tiene que ser eso. Entonces va a costar mucho trabajo, pero creo que mientras exista la voluntad y la estrategia que hoy se está llevando, podemos augurar un buen puerto. Bien, pues ya estamos en el cierre de este programa. Efectivamente tocamos un tema amplio, pero la intención es que sigamos abordando ese tipo de situaciones que se dan aquí en el país y obviamente en Yucatán. Y cierro con la regidora Gabriela Sandinelli. Gracias. Sí, definitivamente. Definitivamente es complicado porque todo un sexenio se enquistó el narco en los gobiernos. Y vemos que los vicealmirantes y los secretarios de la Marina son los que han manejado el huachicol en nuestro país. Y vemos cómo se premia y se libera a capas de la delincuencia organizada, se liberan a los chapitos y se hace una mancuerna con el crimen y no con el pueblo que sufre. Y las madres que pierden a sus hijos, a sus hijas, las familias que se desintegran por la impunidad, por la violencia y además la impunidad rampante en el país. Yo creo que lo que hay que hacer es unirnos como mexicanos, como ciudadanos y exigir que hayan buenos gobiernos, exigirle al gobernante que actúe pensando en el bien del pueblo y que esos discursos que son esas narrativas oficiales que están totalmente opuestas a la realidad de todos los días, pues vayan ya adecuándolos a verdaderamente lo que padecemos los mexicanos. Padecemos inseguridad, padecemos falta de atención, falta de seguridad, no solamente digo en cuanto a la persona, sino también en cuanto a las instancias que deben de procurar esa seguridad jurídica, ese Estado de Derecho. Necesitamos gente profesional al cargo de las oficinas públicas, de los congresos, del Senado de la República, y no pues que vemos a los dueños y jefes de la barredora de senadores y vemos a un violentador de mujeres sentado en una curul y pues por eso no tenemos congruencia, el discurso oficial no tiene congruencia con lo que sucede todos los días. Bien, les agradezco a todos ustedes de esta mesa panel, sobre todo un tema amplio, pero creo que hay que aportar y sobre todo la coincidencia hay que unirse, ¿no? Para abordar problemas comunes y sobre todo buscar que el país y Yucatán siga bien. Gracias a todos. Muy buenas noches a todos. Y a ustedes, Feliz año. De Reyes, así es. la rosca. Y a ustedes, Demasiada. estimado auditorio, gracias por su atención. Buenas noches.